Retomemos un poco la historia de lo que estamos viendo, la fe de un hombre común. La fe de Abraham le llevó a este hombre a no quedarse quieto. La fe de Moisés, puesto sus ojos en el Señor, dice que se condujo fielmente en la casa de Dios. Lo que les dije es que la fe de un hombre común hará que nunca desvíe su mirada. Número 3, Rahab. La fe de un hombre común te llevará a renunciar a tu egoísmo y hará que te enfoques en el bien de los demás. Vamos a ver el cuarto punto esta noche. Vamos a hablar acerca de Gedeón, el cobarde que se volvió un hombre valiente. Dios lo vio, lo titula un hombre valiente y esforzado. El hombre que tenía que confiar en el Señor y no en un ejército. Si tienes tu Biblia, lee conmigo por favor el libro de Zacarías, capítulo 4, versículo 6. Y dice, esta es palabra de Jehová a Zorobabel, no con ejército ni con fuerza, sino con mi espíritu, ha dicho Jehová de los ejércitos. Ahora, nosotros humanamente, cuando vemos alrededor nuestro grandes cosas que hacer, tengo que trabajar, tengo que limpiar todo esto, tengo que hacer esto, tengo que hacer el otro, ¿y quién me va a ayudar? ¿Quién me va a sostener? ¿Quién me va a agarrar la escalera para pintar? Y muchas veces decimos, no puedo hacerlo, siempre necesito ayuda. Muchas veces somos así nosotros. Bueno, tú no, los otros que están escuchando otros videos. Ahora, hay algo interesante. Muchas veces nos animamos cuando hay mucha gente y cuando hay poca gente para hacer algo, nos venimos abajo. Ahora, para hacer grandes cosas necesitamos mucha gente. La Biblia nos muestra que no. Acabamos de leer, Zacarías dice que no es con ejército ni con fuerza, sino es, dice, con mi espíritu. Interesante, me encanta ese versículo y es algo que en lo cual te animo realmente a poder meditar una y otra vez. Ahora, hablemos de Gedeón. Te voy a adelantar la aplicación acerca de la vida de Gedeón. Dice, la fe de un hombre común te llevará a hacer proezas cuando dejas de confiar en otros y dependes totalmente de Dios. Te lo vuelvo a repetir. La fe de un hombre común te llevará a hacer proezas cuando dejas de confiar en ti y en otros y dependes únicamente de Dios. En el libro de Jueces, capítulo 6, versículo 1 al 5, si están ahí en sus Biblias, vamos un ratito ahí al libro de Jueces, una vez más, capítulo 6, versículo 1 al 5. Lee conmigo. Dice, los hijos de Israel hicieron lo malo ante los ojos de Jehová, y Jehová los entregó en mano de Madián por 7 años. Y la mano de Madián prevaleció contra Israel, y los hijos de Israel, por causa de los madianitas, se hicieron cuevas en los montes y cavernas y lugares fortificados. Pues sucedía que cuando Israel había sembrado, subían los madianitas y amalecitas, y los hijos del oriente contra ellos subían y los atacaban. Versículo 4. Acampando contra ellos, destruían los frutos de la tierra hasta llegar a Gaza, y no dejaban de comer en Israel ni ovejas, ni bueyes, ni asnos. Versículo 5. Porque subían ellos y sus ganados, y venían con sus tiendas en grande multitud como langostas. Ellos y sus camellos eran innumerables. Subraya eso. Dice que los enemigos de Israel eran innumerables. Así venían a la tierra para devastarla. Ahora, hay algo interesante. ¿Cuánta gente tenían los madianitas? Dice que eran innumerables, innumerables. Ahora, dice que Israel estaba escondido, estaban en cuevas, estaban ahí, porque es interesante, los madianitas venían y les quitaban todo, absolutamente todo, 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 se quedaban sin nada, absolutamente nada. Ahora, lee este pasaje, versículo 11 al 16, del mismo Jueces 6. Y vino el ángel de Jehová y se sentó debajo de la encina que está en Ofra, la cual era de Joás abiserita. Y su hijo Gedeón estaba sacudiendo el trigo en el lagar para esconderlo de los madianitas. Y el ángel de Jehová se le apareció y le dijo, Jehová está contigo, varón esforzado y valiente. Interesante, versículo 13. Y Gedeón le respondió, Señor mío, si Jehová está con nosotros, ¿por qué nos ha sobrevenido todo esto? ¿Y dónde están sus maravillas que nuestros padres nos han contado, diciendo, no nos sacó Jehová de Egipto? Y ahora Jehová nos ha desamparado y nos ha entregado en manos de los madianitas. Y mirándole Jehová le dijo, ve con esta tu fuerza, y salvarás a Israel de la mano de los madianitas. ¿No te envío yo?
Entonces le respondió Gedeón: Señor mío, versículo 15, ¿con qué salvaré yo a Israel? He aquí, mi familia es pobre en Manasés, y yo el menor de la casa de mi padre. Jehová le dijo: ciertamente yo estaré contigo, y derrotarás a los madianitas como a un solo hombre. Ahora, ¿dónde estaba Gedeón? Temblando. Estaba sacudiendo el trigo en el lagar para esconderlo de los madianitas. Estaba completamente temeroso, no sabía qué hacer. Estaba, van a venir y nos van a quitar todo. En ese momento viene el Señor y le dice: ¿sabes qué? Tú eres el instrumento que yo he escogido para hacer grandes proezas. Tú eres el instrumento que yo he escogido para ir y salvar a mi pueblo de las manos de los madianitas. Yo te envío, le dice el Señor, yo te envío. A mí, yo soy un cobarde, yo soy el menor de mi casa, yo pone peros. Ahora hay algo interesante. ¿Por qué pone peros? Porque sabía Gedeón quiénes eran los madianitas. Acabamos de leer en el comienzo, en Jueces 6, primeros 5 versículos, que los madianitas venían en grande multitud como langostas. Israel está temblando, está temblando. Vayan al capítulo 7, versículo 1, dice: levantándose pues de mañana Jeroboam, el cual es Gedeón, y todo el pueblo que estaba con él, acamparon junto a la fuente de Jarod, y tenía el campamento de los madianitas al norte, más allá del collado de More, en el valle. Y Jehová dijo a Gedeón: presta atención a este versículo, versículo 2 de Jueces 7. El pueblo que está contigo es mucho para que yo entregue a los madianitas en su mano. No sea que se alabe Israel contra mí, diciendo: mi mano me ha salvado. Ahora pues, haz pregonar en oídos del pueblo, diciendo: quien tema y se entremezca, madrúgase y devuélvase desde el monte de Galad. Escucha esto, versículo 3. Y se devolvieron de los del pueblo 22,000 personas, y quedaron 10,000. Gedeón tenía un pueblo de 32,000 personas aproximadamente, ¿ok? Ahora, hay algo interesante. De esos 32,000 que tenía, dice que se fueron 22,000 y se quedaron 10. Si con 32,000 Gedeón le estaba viendo difícil para hacer frente a los de Madián, ahora con 10, ¿cómo crees que está? Señor, ¿estás seguro? ¿Realmente estoy escuchando tu voz? No sé cómo fue la reacción de Gedeón, pero ahí no termina la historia. Versículo 4 de Jueces 7. Y Jehová dijo a Gedeón: aún mucho es el pueblo, llévalo a las aguas, y allí los probaré. Y del que yo te diga: vaya este contigo, irá contigo, mas de cualquiera que yo te diga: este no vaya contigo, el tal no irá. Tenía 10,000 y aún tenía un pueblo numeroso como enemigo, los madianitas. Y Gedeón está considerando: ¿quieres que me aleje? ¿Que deje ir a más gente? Y el Señor le dice: sí, tienes mucha gente. Finalmente los lleva y los prueba. Y ahora dice el versículo 6 que se quedaron tan solo 300 hombres con Gedeón. Sí, escuchaste bien. Gedeón haría frente a una multitud que eran sus enemigos con tan solo 300 hombres. Haz memoria un ratito, no con ejército ni con fuerza, sino con mi espíritu, ha dicho el Señor. Ahora hay algo interesante. Te acabo de mencionar hace un momento y lo vuelvo a repetir. Finalmente lees la historia y te das cuenta que Gedeón es victorioso ante Madián. Pero te acabo de decir hace unos minutos, la fe de un hombre común hará que cuando tu confianza está depositada únicamente en Dios y no en ti o en otros, hará que hagas grandes proezas. Hermanos, mi anhelo, mi oración, mi deseo ferviente, el deseo de pastor en mi corazón hacia cada uno de ustedes, es que podamos ser grandes hombres osados en la fe, como Abraham, que se movió en la vejez, como Moisés, que tenía bien puesta la mirada, como Rahab, que renunció a su egoísmo, como Gedeón, que se dio cuenta que no tenía que confiar en un ejército, tenía que depender únicamente de Dios para hacer grandes proezas. Quiero terminar el estudio de esta noche leyendo un poco acerca de la entrevista que hicieron a George Mueller. Acompáñame por favor en esta lectura. Lo voy a leer lentamente para que puedas escuchar. Es la entrevista final, al final el ocaso de su vida. Es la entrevista que se le hizo a George Mueller. Esta es la pregunta del periodista. ¿Siempre ha encontrado que el Señor es fiel a su promesa, señor Mueller? George Mueller responde: sí, siempre. Nunca me ha fallado, dice él.
Durante casi 70 años, cada necesidad que afectaba su obra ha sido suplida. Los huérfanos, dice, desde el primero hasta el último que ha llegado, 9.500 casi, nunca les ha faltado ni siquiera una comida. En cientos de ocasiones comenzamos el día sin tener ni siquiera un centavo, pero nuestro Padre Celestial envió los víveres en el preciso momento que se necesitaban. Nunca nos faltó ni siquiera una comida saludable durante todos estos años. He podido confiar solamente en el Dios viviente. Me han sido mandados miles de millones de dólares, dice en la entrevista, en respuesta a las oraciones. En cierto año necesitábamos 200,000 y nos llegó 1,5 millones. Todo esto llegó en el tiempo debido. No hay nadie que pueda decir que le he pedido algo, ni siquiera un solo centavo. No tenemos, dice, reuniones para hacer estrategias de cómo conseguir dinero. Mis colaboradores nunca están solicitando fondos. No hay cobradores que vengan a incomodarnos. Todo ha sido provisto de Dios en respuesta a nuestras oraciones. Siempre hemos confiado y dependido únicamente de Dios. Él habla a una persona en un continente y usa a otras personas en otro continente para suplir cada necesidad que nosotros tenemos aquí en este orfanato. Hace unos días, mientras yo predicaba, un hombre fue tocado para llenar un cheque por una gran cantidad de dinero y después del servicio nos lo dio. El periodista, asombrado, dice: Señor Müller, he leído o he notado que muchas veces fue duramente probada su fe. ¿Sigue siendo probada su fe en estos mismos momentos? George Müller responde: mi fe está siendo probada ahora, al igual que siempre, y mis dificultades, aún ahora, son más grandes que nunca. Más allá de nuestras responsabilidades financieras, siempre hay algo que buscar: trabajadores y hogares para los cientos de huérfanos que están saliendo del orfanato, y a menudo los fondos se acaban. Hace unas semanas nomás que los víveres casi se acabaron otra vez. Reuní a los trabajadores y les dije: oren, hermanos, oren. Inmediatamente llegaron 500,000, luego 100,000 y pocos días después llegaron 750,000. No obstante, siempre tenemos que estar orando y confiando. Siempre tenemos que estar dependiente de Dios, del Dios viviente en todo momento. Como dice la Biblia: no te dejaré ni te desampararé. Cree que recibirás cosas maravillosas de Dios y las recibirás. No hay límite a lo que Dios pueda hacer. No hay límite a lo que Dios pueda hacer. Interesante. Ahora, escucha esto, la de la entrevista. Aquí terminamos. El periodista le dice: me supongo que usted nunca se ha propuesto tener un fondo de reservas para los tiempos difíciles. Y George Müller le contesta: ¿hacer un fondo? ¿Ahorrar? No. ¿Cómo podría yo orar a Dios por ayuda si tuviera un ahorro, una reserva? Dios me diría: trae esa reserva, George. No, no, es imposible, es ilógico. Yo tengo que confiar definitivamente siempre en el Dios viviente. No en lo que yo pueda hacer, sino en lo que Él pueda hacer por mí. He confiado en Él por $1 y he confiado en Él por miles de dólares, pero nunca en vano. Dichoso el hombre que confía en Él. Salmo 34:8. Por supuesto, nunca he pensado en ahorrar algo para usted mismo. Y él le responde: ¿para mí mismo? No. Dice George Müller, el periodista, dice lo que pasó. Siempre recordaré la noble manera en que este hombre de gran fe me contestó. Hasta ese entonces él había estado sentado y tranquilo, quieto en todas las preguntas que le había hecho. Pero al escuchar esta última pregunta, se puso recto, mirándome la cara durante un rato, con un fervor que penetraba hasta mi propia alma, dice el periodista. Y dice: no sé si la pregunta le pareció como algo incómoda o había tocado su ego. Con todo, no había duda alguna de que esa pregunta le había despertado todo su ser. Luego de una breve pausa, durante la cual, dice, su cara parecía la de alguien que va a dar un sermón y sus ojos lucían chispeantes, abrió, dice, su abrigo, sacó del bolsillo un antiguo portamonedas, lo colocó en mis manos diciendo: todo lo que poseo está en este portamonedas. Cada centavo que tengo está aquí. Nunca he ahorrado. Todo el dinero que llega, incluso para mi sustento, va a la obra. Ahora, con esto quiero terminar. La fe
te lleva a confiar y depender únicamente de Dios en nuestro día a día. No es malo ahorrar, es bueno, el ahorro es bueno, pero cuando Dios nos regala ese don de fe, toda nuestra confianza tiene que estar depositada en Él. Chicos, hermanos, familia, el hombre de fe deja de estar quieto y se mueve. El hombre de fe mantiene mirada firme en el Señor. El hombre de fe renuncia a su egoísmo y va a bendecir a los demás. El hombre de fe deja de pensar en sí mismo, en su autosuficiencia o depender de otros para depender únicamente de Dios. La fe de un hombre común es mi tema en esta noche, es mi corazón, que tú y yo crezcamos en fe. Oremos. Padre, yo oro en esta noche por cada persona que está viendo este video, que tú ayudes a nuestra iglesia a crecer en fe. Hemos visto obras maravillosas en nuestra congregación y yo te pido que cada uno de los que estamos aquí en esta noche en casa, reunidos, pueda crecer en fe, depositar toda su confianza en ti, Señor. Gracias por tanta bondad y gracia. Unge con tu Santo Espíritu, danos ese don, a cada uno de nosotros lo necesitamos, Dios. Gracias por cada miembro de nuestra iglesia. Que no solamente tengamos la fe para creer, sino el don de fe para creer en lo imposible, Señor, para hacer grandes proezas. A ti la gloria, bendice a nuestra congregación, te lo pido en el nombre de Jesús. Amén. Familia, les amo con todo mi corazón. Espero que hayan disfrutado estas enseñanzas. Dios les bendiga. Nos vemos pronto. Adiós.